Buenos días a todos, a todas. ¿Se me escucha? Y segunda pregunta, ¿veis mi pantalla? ¿Veis la pantalla de la presentación? Vale, perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con este webinar sobre Python, webinar organizado por formadores IT. Así que nada, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Y bueno, lo primero me voy a presentar para que me podáis poner nombre, ya que os voy a estar em, taladrando el cerebro durante la próxima hora y cuarto más o menos, pues para que tengáis al culpable. Bueno, yo soy Cristian Rodríguez, em, soy formador. Bueno, soy ingeniero informático, yo soy programador, soy desarrollador, pero llevo muchos años dedicándome a la formación en los ámbitos técnicos con los que yo suelo trabajar, que básicamente es todo lo relacionado con los datos, es decir, todo lo que involucre o toque los datos, pues ahí estoy yo. Por eso empecé trabajando con Python, porque me pareció una excelente herramienta al uso para ello. Y de Python, pues salté a otras tecnologías, pues como bueno, Big Data, inteligencia artificial, em, Power BI, bueno, ahora mismo pues todas esas herramientas que involucran o que necesitan o requieren datos y manipulación de datos. Concretamente estamos en una época muy interesante, seguramente que estáis siendo bombardeados todos los días, ¿no? Con noticias sobre inteligencia artificial y bueno, pues el gran culpable de eso pues es Python, no, no nos vamos a engañar. Entonces, bueno, quiero hacerle una especial mención en este webinar a esta combinación, pero sin dejar de lado otras combinaciones de Python con otros recursos que también son interesantes, ¿vale? Tampoco vamos a monopolizar el tema y decir que ahora mismo todo es inteligencia artificial porque no lo es, ¿vale? Hay muchas otras cosas que son muy interesantes. Entonces, bueno, sin más, pues voy a empezar. Os voy a comentar brevemente un poco cómo he estructurado este webinar, incluido, bueno, pues una sección de preguntas que he dejado para el final. Así que si vais teniendo cualquier duda, cualquier cosa, vosotros ir escribiendo por el chat. Si son, yo os voy a ir leyendo, por lo tanto, si son cosas ideales de contestar en el momento, yo os contesto en el momento y si no, no os preocupéis que al final pues hacemos batería de preguntas, ¿vale? Y eso es lo que quiero comentaros ahora, un poquito el índice. Estoy seguro de que muchos o muchas de los que me estáis escuchando ahora mismo, pues sabéis perfectamente lo que es Python, sabéis de lo que es posible. Incluso igual ya habéis desarrollado con Python o tenéis equipos de desarrollo que trabajan en Python y entonces, bueno, tenéis ya como el nicho de Python muy bien enfocado, ¿no? Pero como sé que también hay gente que Python, digamos que todos sabemos lo que es, pero no sabemos focalizarlo al objetivo, ¿no? Pues quiero hacer un primer punto que es, bueno, ¿qué es Python? ¿Quién es Python ahora mismo en la actualidad? Y seguido de un poquito las características principales del lenguaje, de una manera muy breve, ¿vale? Simplemente para que podáis comparar Python con otros lenguajes de programación. Que muchas veces, pues, oye, yo estoy programando actualmente o mi empresa está programando actualmente en Java, ¿no? ¿Qué me ofrece Python? Es decir, cuáles son las características extra que me puede dar Python como lenguaje y que, bueno, que sea más interesante, ¿no? Porque si no, ¿para qué voy a cambiar? Si no me aporta nada mejor, pues ¿para qué voy a cambiar, no? Entonces, bueno, creo que ahí es muy interesante mencionar las características del lenguaje. Seguido de algunos extras de Python que considero que son como muy importantes, ¿vale? Es decir, esos motivos a veces de decir, vale, por esta librería, por este complemento, me voy a pasar a Python, ¿vale? Porque hay algo que de repente, una característica, una librería, un extra que dices, me resulta tan potente esta característica que
me voy, ¿vale? Prefiero implementar en Python. Y bueno, os mencionaré, pues para mí las que son las tres, em, esas tres características, esas tres librerías, frameworks, que para mí son los más potentes en la actualidad. Y luego, por supuesto, pues hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de Python y por qué esa vinculación, ¿no? De Python y la inteligencia artificial. Si es algo casual, si es algo histórico, si es algo forzado por las empresas. Es decir, bueno, os comentaré un poquito ahí lo que hay actualmente para poder terminar con el futuro de Python, que realmente es muy interesante. ¿Vale? Hay novedades del lenguaje, novedades además muy recientes, muy de, bueno, estamos de hace unos meses, ¿vale? Novedades que nos van a decir hacia, que nos dan pistas de hacia dónde quiere ir Python. Entonces, Perdona, te has puesto en ah, mute. sí, ¿por qué se me ha puesto en mute esto? Vale, no sé, no sé en qué frase me, no sé en qué frase me quedé. Em, Eso, que la idea era que os cuente todo esto en hora y cuarto y los últimos 15 minutos, pues, pues lo hagamos de ronda de preguntas. Sí, igual hay alguna inteligencia artificial programada en Python que me está fastidiando el webinar, ¿no? Eh, vale, es que además ni me notificó que se me puso que se me activó el micro. Vale, bueno, lo tengo aquí al ojo, por si me vuelve a pasar. Muy bien, pues nada, comienzo, ¿vale? Lo primero, ¿qué es Python? Esto creo que todos o muchos tenéis una idea más o menos clara de lo que es. Python es un lenguaje de programación, como hay, bueno, pues 200.000 lenguajes de programación en el mundo. No es un lenguaje de programación nuevo, ¿vale? Ni mucho menos, lleva entre nosotros bastantes décadas, pero siempre desde el principio Python ha tenido una característica que hasta el día de hoy es lo que hace a Python ser interesante, ¿vale? Que sea un lenguaje interesante, que es, que es sencillo. Es un lenguaje fácil. La curva de aprendizaje de Python no tiene nada que ver con ningún otro lenguaje, ¿vale? Yo durante años estuve enseñando, estuve dando cursos de Java, estuve dando cursos de C, de C++, y de C Sharp, y ahora mismo estoy muy centrado en Python y es que os puedo decir que no tengo ni siquiera una escala con lo que deciros lo que se puede contar en Python en el mismo tiempo que cuadraríamos un curso de las mismas horas en Java o en C++. Es una brutalidad. La curva de aprendizaje es bestial. Y esto es debido a las características que luego os comentaré del lenguaje, pero el, digamos que la consecuencia de todas esas características es que hacen un lenguaje que es fácil de leer, fácil de escribir, fácil de entender, donde realmente las cosas que no nos interesan no me obligan a pasar por ellas. Y entonces, bueno, sí, hay a veces los puristas de código dicen, claro, es que Python es que te oculta ahí ciertas cosas, ya, pero ¿para qué lo necesitas? ¿Vale? Es decir, omítelo y tira para adelante, ¿no? Sobre todo en el momento, en la actualidad, ¿no? Que lo que queremos es sacar un producto, sacar un servicio de una manera pues muy rápida, ¿no? Sacar un producto y testear y venga, y otro, o actualizamos o mejoramos. Entonces, bueno, es una cuestión de que este lenguaje sea fácil es un punto muy importante. Por eso mismo se ha convertido en un lenguaje donde se introdujo en un montón de sectores y ha ido como metiendo la patita en un montón de sectores y ahora es muy fuerte en muchos sectores. Luego comentaré sobre esto, ¿vale? Em, También
bueno, no hace falta que me creáis, ¿vale? A mí no tenéis por qué creerme si no queréis, pero podemos coger cualquier métrica. Para mí hay un indicador que es el indicador de TIOBE, que es, bueno, si ponéis en Google TIOBE, os aparece, donde podéis comparar lenguajes entre sí, ver los históricos y demás, y donde Python realmente lleva. Yo este índice lo enseñaba hace muchos años cuando impartía Java, cuando Java estaba en el número uno, cuando Java estaba en el puesto número uno. Y realmente era el lenguaje número uno. Pero lo que pasó es que Python ganó fuerza y desde que Python subió al puesto número uno, nadie lo ha quitado de ahí, ¿vale? Esa es la realidad. Si vemos un histórico, pues bueno, veis que Python evidentemente va teniendo altibajos, pero porque también van saliendo lenguajes nuevos y entonces, bueno, pues fluctúa, ¿no? Pero siempre va en ascensión. Em, y esto, pues, es un indicativo de que, bueno, a nivel empresarial, a nivel corporativo, pues, hombre, yo me fiaré más de un lenguaje que ahora mismo está en la cresta de la ola, que tiene un mantenimiento, que es un lenguaje muy fuerte, que nos están asegurando actualizaciones a muy largo plazo, porque ahora mismo, pues está, lo dicho, en la cresta de la ola, ¿no? Entonces, bueno, es un índice que me parece muy interesante. Equilibran entre uso de Python en sector público, en sector privado, un poquito también cogen de el contenido en Internet, es decir, cuántas dudas, por ejemplo, se generan de Python, o de cada lenguaje, ¿no? En Internet, en foros públicos. Entonces, bueno, es un poco es una métrica que me parece como muy equilibrada, ¿no? Bueno, todas las métricas al final estarán sesgadas por algún lado, pero la verdad es que me parece de las más realistas, ¿no? que existen ahora mismo. Y bueno, ¿por qué Python? Vale, ¿cómo ha llegado Python hasta este punto? Es decir, si Python es un lenguaje que ahora mismo es tan popular, utiliza tanta gente, ¿no? Ha ganado muchos programadores, ha robado muchos programadores a otros lenguajes, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. Creo que para entender el por qué, más allá de que os hable de digamos, a alto nivel, ¿no? De lo que se puede hacer con Python. Sí, eso está genial, pero ¿por qué? Si el lenguaje no tiene unas buenas bases, nunca va a llegar a ser un lenguaje versátil para poder abordar diferentes ámbitos, diferentes sectores. Y eso lo ha hecho porque tiene un lenguaje muy bien construido, donde tiene unas características, unas bases que creo que son muy sólidas, ¿vale? Empezando, por ejemplo, por su sintaxis. Esto Esto, en la mayoría de las cosas, es eh, la característica principal por la cual un programador se cambia de un lenguaje a Python, ¿vale? De otro lenguaje a Python. La sintaxis de Python a veces parece insultantemente simple. Es decir, comparado con otros lenguajes, es mucho más humana. Decimos que es de mucho más alto nivel que los otros lenguajes de programación, que también son lenguajes de alto nivel, es decir, que están muy cercanos al ser humano. Pero es que Python va un punto más allá, ¿no? Y Python muchas veces quita un montón de florituras innecesarias. De, ¿esto realmente hace falta? No, fuera. Y simplifica. Simplifica, simplifica. Esto es el estilo pitónico de, ¿vale? Python tiene como su propio estilo. Bueno, pues básicamente nos dice eso. Intenta eliminar todo lo que no sea necesario, todo lo que no sea imprescindible. No digo que esto siempre esté bien. Hay algunas cuestiones más avanzadas donde sí que es verdad que está bien entender las tripas de lo que estás viendo, y a veces te quita demasiado, pero en la gran mayoría de casos esto es muy interesante, ¿vale? Esos tres códigos que estáis viendo ahí en Java, en C++ y en Python hacen lo mismo, es decir, nos muestran por pantalla exactamente lo mismo, un hola, pero bueno, ya estáis viendo la propia diferencia, ¿no? A mí como formador nunca me gustaba en los lenguajes, cuando empezaba a enseñar un lenguaje, nunca me gustaba el hecho de tener que decir a la gente, claro, primera clase, ¿no? El tener que decirle, vamos a probar el código, vamos a probar el primer código. Y tener que decirle a la gente, bueno, ¿veis esta línea de aquí? ¿O veis esta estructura de aquí? Vale, pues hacer un salto de fe. ¿Vale? Os lo tenéis que creer, porque evidentemente ahora no os lo puedo explicar. Necesito explicaros funciones, necesito explicaros incluso programación orientada a objetos para conseguir entender exactamente
¿Qué son todas esas partes? Entonces tenéis que hacer un salto de fe, me tenéis que creer que eso es así, que hay que ponerlo porque sí, y más adelante, dentro de un mes, pues vais a entender esa línea. Eso a mí como formador no me gusta, porque, es decir, me tenéis que creer, ¿por qué? Porque sí. Eso no está bien, ¿no? En Python rara vez me pasa eso. Es decir, en Python va todo mucho más escalonado. Entonces eso es muy bueno para aprender. Al final, que tú aprendas un lenguaje más rápido, haces que puedas tener a gente preparada profesionalmente en un lenguaje mucho más rápido. Y puedes empezar a producir código, a producir software mucho más rápido. Entonces, para mí, esta es una característica, si no la más importante, por eso la he querido poner la primera, si no la más importante, de las más importantes, ¿vale? Em, algunas características son un poquito, son algo más técnicas, pero simplemente os lo menciono. Python tiene una cosa que es que no tenemos que definir los tipos de las cosas. Yo si tengo un texto no le tengo que decir que es un texto, si tengo un número no le tengo que decir que es un número. Él solito se lo guisa y se lo come, ¿vale? Él solito lo analiza y sabe lo que es. Esto facilita la característica anterior. Esto hace que realmente todo sea más sencillo de escribir, más sencillo de leer. Por lo tanto, eh, parece una tontería, pero realmente cuando te pones a desarrollar en Python, yo noto muchísimo tiempo, tiempo ahorrado. Al final programas lo mismo que en otro lenguaje, pero de una manera mucho más rápida. Y puede parecer una tontería, pero os lo digo en serio. O sea, y eso que yo era el primero que esto, de entrada, no le gustaba porque yo venía de lenguajes más clásicos. Pero os aseguro que ahora mi parecer es muy diferente, ¿vale? Em, Python es un lenguaje interpretado y aquí, fijaros, esto es muy extraño. Los lenguajes interpretados normalmente son las páginas web, lenguajes estilo JavaScript y demás. Y en contraposición a estos están los lenguajes compilados. Los lenguajes compilados son los clásicos, ¿no? C, C++, ese tipo de lenguajes son compilados. Em, Básicamente, los lenguajes compilados nos dan potencia, nos dan velocidad, y los lenguajes interpretados nos dan flexibilidad. Quiero que os quedéis con un número que os voy a decir ahora para el final, casi al final del webinar, ¿vale? Se dice que los lenguajes interpretados son estimaciones, eso es muy difícil calcular este número exacto, pero se dice que los lenguajes interpretados son hasta 4 veces más lentos que los lenguajes compilados. 4 veces, ¿vale? Quedaos con eso. Em, Esto es un poco raro, ¿no? Es decir, os estoy diciendo que Python, por la característica que tiene, de que es un lenguaje interpretado, se puede considerar un lenguaje lento. Pero en cambio, todos hemos escuchado, ¿no? Eso de que Python es muy bueno analizando datos, que se puede utilizar para Big Data, se utiliza para inteligencia artificial, donde los datos es un pilar fundamental de eso, ¿no? Al final, analizar datos es una cuestión que requiere velocidad, que requiere agilidad. Entonces, aquí hay algo que no me cuadra, ¿vale? Es decir, hay algo que, ostras, ¿cómo es posible esto, no? Em, Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que quisieron hacer Python interpretado porque les gustaba la flexibilidad que aporta un lenguaje interpretado, que es básicamente lo siguiente, para que se entienda muy fácilmente. Un lenguaje interpretado es que tú tienes una aplicación, esto por ejemplo, bueno, es una web, ¿no? Como estáis viendo, es el buscador de Google, pero bueno, al final es un programa. Un lenguaje interpretado es que esto se ha cargado esta página y entonces se ha ejecutado el código que estamos viendo, pero no se ha ejecutado nada más. Os pregunto una cosa, ¿tendría sentido que si por ejemplo, dentro de la sección de privacidad y dentro de la sección de proteger tu información, por ejemplo, si hubiera un fallo aquí en esta parte, ¿tendría sentido que el buscador de Google no funcionase? Por completo, es decir, que entrásemos en Google y Google roto, simplemente porque tenemos aquí en privacidad y en protege tu información, hay un pequeño error con un enlace o con algo y entonces ya no funciona. Vale, pues eso es lo que sería un programa compilado. Un programa compilado es o todo o nada. Claro, si estamos ante código em, muy sensible, ¿vale?
código que, por ejemplo, pues, bueno, pues el código de un coche autónomo, de una máquina médica, por ejemplo, que esté operando por láser, cosas así, pues evidentemente tienen que ser código muy, 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 muy depurado. Pero hay mucha otra programación donde eso no pasa, es decir, donde la tolerancia a ciertos fallos, ciertos errores, existe y se convive con ella. Pues ahí están los lenguajes interpretados. Nos dan esa flexibilidad de que yo, aunque tenga un posible error dentro de una subpágina, mi proyecto en sí mismo o las características fundamentales de mi proyecto van a funcionar. Esto a Python le gustó y por eso quiso hacer un lenguaje interpretado. Pero como os digo, el lenguaje interpretado suelen ser más lentos, porque el lenguaje interpretado funciona de que cuando yo le doy aquí al botón de privacidad, esta información que yo estoy viendo ahora mismo en pantalla es cuando se ejecuta. Entonces, claro, es como una ejecución en tiempo real. Entonces suele ser más lento. Claro, esto a Python sí que no le gustaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que hicieron un lenguaje interpretado, pero se curraron el resto de características para que dentro de un lenguaje interpretado fuese lo más rápido posible. Y lo consiguieron. Es decir, consiguieron un lenguaje que a pesar de ser interpretado, gracias a su sintaxis, gracias al tipado dinámico que mencionamos antes, gracias al siguiente punto, por ejemplo, la gestión de memoria, que os cuento ahora, gracias a esto y muchas otras cosas, consiguieron un lenguaje más rápido. Un lenguaje que aunque no llegue al nivel de los lenguajes compilados, acordaos de ese número, de ese 4 que os mencionaba antes, aunque no llegue a ese punto, sí que es verdad que mm, es mucho más rápido que un lenguaje interpretado al uso. Y por eso se aventuraron en sectores de análisis de datos, en sectores donde juega un papel importante el analizar datos en bruto a lo bestia, que computacionalmente pues requiere muchos recursos, requiere mucho tiempo de procesamiento y tiempo es dinero, ¿vale? Básicamente. Entonces, gracias a eso se aventuraron. Y Python se fue optimizando tanto, tanto, tanto en esos sectores que en la actualidad es un lenguaje muy bueno en esos sectores, porque fue, digamos, fue optimizándose con el tiempo. Al principio del todo, Python era un lenguaje lento, pero ha ido mejorando en ese aspecto, ¿vale? Sin llegar a ser como un lenguaje compilado, pero para eso hablaremos luego. Una de las cosas que hace que Python realmente sea rápido, que sea mucho más rápido que otros lenguajes interpretados como JavaScript, por ejemplo, es que la gestión interna de la memoria que hace y cómo hace permanente cierta información, elimina otra que no le hace falta, esa gestión de la memoria es una gestión de la memoria muy cuidada, muy bien hecha, muy consolidada y que hace que realmente el lenguaje sea muy ágil con esto. Entonces, es un punto muy importante. Cuando nosotros trabajamos con datos muy, 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 muy grandes, no podemos tener toda nuestra información en memoria almacenada. Muchas veces tenemos que ir leyendo información, analizándola y eliminándola, analizando, eliminando, analizando, eliminando. Y tenemos que ir jugando de una manera muy rápida con ese procesamiento. Pues en eso Python, a través de multitud de trampas, se ha hecho un experto. Y entonces Trampa juega con los datos de una manera bestial para ir manipulando cantidades de datos muchísimo más grandes de las que podría soportar en un inicio. Y es porque, bueno, digamos que esa gestión de la memoria es realmente inteligente, ¿vale? Y un punto que también ha hecho que muchísimos programadores se hayan migrado a Python es por este punto. Este punto está vinculado con el último también, ¿vale? El 5 y el 10 van un poco de la mano. Todos los lenguajes de programación tienen una serie de extras en su interior. Pensemos una cosa, vayámonos a los básicos. ¿Qué hace un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es una calculadora, ¿vale? Si nos ponemos tontos, un lenguaje de programación lo que hace es sumar y restar. Y en base a eso sigue generando operaciones y entonces ya pues empieza a hacer otro tipo de operaciones aritméticas, hace luego operaciones comparativas, operaciones lógicas, pero son operaciones muy básicas. ¿Cómo pasamos de eso a que un lenguaje de programación pueda manipular un Excel, pueda manipular un PDF, pueda manipular una imagen, un vídeo, un sonido? ¿Eso lo hace el lenguaje de programación en sí mismo? No. Siempre lo hacen las librerías o
bibliotecas o paquetes, ¿vale? Por generalizar, vamos a llamarlo librerías. Librerías externas. Librerías que tienen un nicho muy concreto. Una librería, por ejemplo, para manipular ficheros Excel. Una librería para, por ejemplo, gestionar correo electrónico. Una librería para gestionar PDFs. Bueno, pues todos los lenguajes de programación siempre tienen librerías y siempre tienen como un paquete de librerías que están dentro del propio lenguaje. Em, Esto es muy interesante para cuando nosotros, por ejemplo, tenemos muchas restricciones igual de seguridad o tenemos que validar mucho nuestro proyecto, tenemos que cumplir con determinados estándares de calidad, de privacidad y demás. em, Nosotros ya, igual nos cuesta ya validar el propio lenguaje de programación como para luego ponernos a validar librerías externas que son de otras empresas. Entonces, muchas veces, bueno, pues si nosotros podemos quedarnos en casa, ¿vale? Y gestionar y resolver todo lo que podamos con las librerías que nos da Python, pues al final estoy usando Python, no estoy saliendo de ahí. Lo bueno de Python es que tiene más de 240 librerías para gestionar de todo. Pero cuando digo de todo es que manipula ficheros, manipula bueno, cuestiones del sistema operativo, de correo electrónico, tiene hasta una librería interna para crear interfaces gráficas. Es decir, esto, ¿vale? Es decir, ya no una aplicación, no la típica aplicación que todos vinculamos como a la programación, ¿no? Esa aplicación como oculta, ¿no? En el terminal que nadie ve, ¿no? Sino que hay aplicaciones de interfaz gráfica, es decir, pintar una ventanita. Pues Python tiene, tiene un propio módulo, una librería que nos hace esto. Eso es muy raro de encontrar. Es decir, muy pocos lenguajes tienen un paquete de librerías internas tan rico como lo tiene Python. Entonces, muchísima gente se ha pasado a Python simplemente porque tiene algunas librerías que abordan pues, determinados ficheros, ¿vale? Oye, pues mira, por ejemplo, no sé, por poneros ejemplos tontos, pero ficheros que se utilizan para transferir información, ficheros JSON o ficheros XML. Pues Python tiene unas librerías que es que son fantásticas para trabajar con esos ficheros. Librerías que son súper sencillas, que van al grano y que nos permiten hacer todo lo que necesitamos con eso. Sí, hasta trae su propia librería para poder crear bases de datos, vale, pequeñitas, pero que es SQLite, nos permite crear una hasta base de datos directamente desde Python. Es decir, hace que podamos jugar en casa sin salirnos fuera con una amplia cantidad de recursos. Y esto, pues, es muy interesante porque al final no deja de validar todo lo que os he comentado anteriormente. Hace que seamos más rápidos, hace que seamos más ágiles programando, ¿vale? Por otro lado, bueno, esto es una característica que hoy en día ya es muy común, pero que tampoco es global. Python soporta diferentes formas de programar. Soporta programación orientada a objetos, que es, a grosso modo, es la forma que tenemos de programar cuando necesitamos hacer un proyecto que sea grande. ¿Vale? Cuando tengamos un proyecto que necesite una gran estructura, que tenga muchas partes, muchas subpartes, nos tendremos que ir a programación orientada a objetos. En la actualidad hay muchos lenguajes, sobre todo lenguajes modernos, que soportan esta forma de programar, pero no todos, ¿vale? Si nos vamos a lenguajes más antiguos que se siguen utilizando mucho, como por ejemplo C, ¿vale? Que si voy un segundo a la lista, fijaros que C es actualmente el segundo lenguaje más utilizado del mundo, porque es el que se utiliza para, cuando en toda esa parte de programación robótica, industrial, cosas que requieren tiempos de respuesta pues, muy cortos, pues se tiene que ir a C. Pero el problema de C es que no tiene, por ejemplo, programación orientada a objetos. Hacer proyectos grandes en C es muy complicado, muy complicado. Entonces, bueno, Python es un lenguaje moderno, ya tiene esta característica ya implementada, ¿no? Hoy en día, para mí, pues sea, os diría, obligatoria, ¿no? Y algo que sí que es interesante y que esto sí que es verdad que no tienen todos los lenguajes y creo que sí es algo a tener en cuenta. Es que Python es un lenguaje que es multiplataforma, ¿vale? Lo que nosotros programamos yo estoy en Windows ahora mismo, programo algo, se lo paso a mi socio, por ejemplo, que tiene un Mac.
y él continúa la programación desde ahí. Es decir, es totalmente compatible. Ya no solamente, bueno, tenemos los principales, ¿no? Windows, Mac, Linux, pero luego tenemos pues los servidores específicos, ¿no? De los servidores de IBM o Solaris, por ejemplo, también a nivel un poco de servidores empresariales. Bueno, es decir, tiene una compatibilidad muy grande con un montón de plataformas. Esto hace que programes una vez y ya está. Insisto, no todos los lenguajes de programación, pues tienen esta capacidad. De hecho, bueno, por ejemplo, Windows y Mac tienen lenguajes de programación específicos para ellos, que solamente funcionan para ellos. Entonces, bueno, o la programación móvil, que por ejemplo es súper de nicho, ¿no? Es decir, solamente sirve para para iPhone o para Android. Entonces, bueno, mm, es algo que en la actualidad tampoco está extendido a lo bestia, ¿no? Y ya por terminar, y estas 3 son como están un poco unidas entre sí, es que, claro, ¿qué es lo que pasa cuando un lenguaje se hace popular? Pues que Internet revienta, ¿vale? Claro, ahora mismo cualquier problema, cualquier error que tengamos en Python, va a estar en Internet. Claro, la comunidad es muy grande. Ya el propio foro de la página oficial ya es tremendamente grande. Pero luego, bueno, en sitios especializados, como por ejemplo Stack Overflow, pues tenemos una comunidad de Python bestial. Entonces, eso, hombre, ayuda mucho, y ya no solamente por los errores, sino porque esa comunidad se va haciendo más grande, entonces va generando nuevas necesidades. Y de hecho, así ha sido como Python se ha metido en nuevos sectores, porque la gente se lo pedía. La gente empezaba a programar en Python, veía que faltaba algo y entonces empezaban a presionar a Python y empezaron a decirle, oye, estaría muy bien poder hacer páginas web con Python, estaría muy bien poder hacer videojuegos con Python. Y entonces empezaron a presionar y entonces, o bien por parte de Python, por parte de colaboradores de Python o por parte de otras empresas donde sí que vieron negocio en ello, pues entonces empezaron a... em, empe- em, bueno, pues Python empezó a crecer como lenguaje, ¿vale? Vale. Em, entonces, esta comunidad también se ha hecho muy grande porque Python es un lenguaje open source, cosa que no son otros lenguajes. Em, ¿Qué significa esto? Que el código está ahí. Vuelvo un poquito a lo que mencionaba antes, ¿vale? A nivel corporativo, muchas veces nosotros realizamos un proyecto y tenemos que justificar ese proyecto. Es decir, necesitamos asegurar que, por ejemplo, todo el código del proyecto cumple una serie bueno, de ISOs, de certificaciones, bueno, básicamente tenemos que asegurar pues, que no hay nada oculto en el código que sirva para robar información o bueno, cualquier otro tipo de situación, ¿no? Que pueda comprometer datos o ser peligrosa en algún aspecto. Y bueno, pues normalmente, pues o bien compartimos, o bien hay que justificar el lenguaje de programación, y si utilizamos luego librerías externas, pues también hay que justificarlas. Cuando algo es open source, eso es mucho más fácil. El código está ahí, es decir, no puede haber nada oculto porque el código se puede leer, ¿vale? Es accesible. Entonces esto, bueno, ayuda mucho y luego también hace que, bueno, que Python ha crecido tanto porque básicamente lo hicieron open source, entonces el lenguaje creció y la propia comunidad empezó a sacar mejoras del lenguaje que luego implementaba el propio Python, ¿no? Entonces, fue algo iterativo y el lenguaje fue creciendo, ¿no? Y para terminar, algo vinculado con el punto 5 que os mencionaba antes, una cosa son las librerías, digamos, internas que tiene Python, que están muy bien, pero llegan hasta un punto. Pero luego, ¿qué más? Es decir, luego necesitamos más. Em, pues lo que necesitamos es o bien librerías o frameworks, que justo me hacen la pregunta sobre esto y aprovecho y lo comento ahora, ¿vale? Una librería normalmente es un pequeño paquete de código que hace una determinada cosa, ¿vale? Por ejemplo, pues trabajar con Excel, ¿vale? Manipular ficheros Excel o gestionar correo electrónico, ¿vale? Conectarme con el protocolo SMTP del correo electrónico y gestionar correo electrónico. Eso suelen ser librerías.
¿vale? Cuestiones como de nicho, cosas que hacen una cosa concreta. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que hay librerías que empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer y se vuelven gigantes. Eh, Esos gigantes ya los llamamos frameworks, ¿vale? Son librerías que normalmente también cubrían un nicho inicial, pero que han crecido tanto que ya, aunque siguen dedicándose a una cosa, sus capacidades han crecido mucho, se pueden ya hacer muchas cosas con ellas y entonces llega un momento en el que es tan grande que requiere de una organización, requiere de una estructura, requiere de una documentación mucho más amplia y entonces ya lo pasamos a llamar framework, ¿vale? Los frameworks, por ejemplo, son los que, por ejemplo, las librerías que son capaces de hacer páginas web. ¿Vale? Como por ejemplo Django o Flask, por ejemplo, que son las dos más famosas, son inicialmente las podríamos considerar librerías, pero crecieron tantísimo y claro, el mundo web ahora ha crecido mucho, es decir, se pueden hacer muchas cosas en el mundo web. Entonces, son librerías que fueron creciendo tanto y hoy en día, pues bueno, las decimos que son, decimos que son frameworks, ¿vale? Em, Tendríamos también, dentro de estas librerías, pues podríamos mencionar también como framework igual, por ejemplo, a Pygame, ¿vale? Que es una librería también muy grande que se utiliza para crear videojuegos. Y la verdad es que ha crecido mucho y ahora ya tiene como una estructura estándar y, bueno, em, ya podríamos, digamos, meterlo en ese bloque. A veces la línea está un poco difusa, ¿vale? De hecho, bueno, Flask, eh, que hace páginas web, se vende a sí mismo como un micro framework, ¿vale? Es como un framework, pero pequeñito. No es ni una librería grande, es una librería grande o un framework pequeñito, dependiendo de cómo lo miremos. Pero básicamente, bueno, pues hace lo mismo, ¿no? Entonces aquí es donde ya estamos fuera de Python, ¿vale? ¿Quién hace estas librerías? Estas librerías a veces las hace Python, pero no íntegramente, sino que lo hace en colaboración con otra entidad o con otra comunidad. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es que, o sea, se crean librerías que digamos que tienen la marca Python, pero no son de Python íntegramente, ¿vale? Por ejemplo, pues hay, en ese aspecto, pues tenemos, perdón, ¿dónde está? Scikit-learn, por ejemplo, que se utiliza para inteligencia artificial, o NumPy, que se utiliza para cálculo numérico, pues en estas librerías participó Python de manera activa. Lo que pasa que no al 100%. Entonces, bueno, hay librerías o frameworks de los que estáis viendo aquí, que bueno, veis que hay como un popurrí de cosas, ¿no? Hay inteligencia artificial, hay desarrollo web, hay procesamiento de imágenes, hay generación de videojuegos, bueno, hay de todo, ¿no? Pues estos son o empresas privadas, a veces son librerías que genera alguien, pero las libera, es decir, son 100% gratuitas, 100% open source, y a veces son pues empresas privadas, muy privadas, ¿vale? Como puede ser TensorFlow, que es de Google, por ejemplo, ¿vale? Pero lo mismo, que lo liberó esa librería para que se pudiera utilizar libremente. Pero bueno, ahí es lo que os decía antes, que dependiendo del proyecto en el que estemos, si tenemos que justificar qué cosas en nuestro proyecto, pues esta parte se nos puede complicar porque, claro, tenemos que justificar el código de esas librerías, de que sea seguro, ¿no? De que no estén extrayendo datos ni nada de esto. Y claro, si es open source, pues guay, pero hay librerías que no lo son o que hay partes que no lo son. Entonces, bueno, ahí entraríamos en un poco una línea difusa, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Que estas librerías o frameworks, claro, nos proporcionan de todo, ¿vale? Y aquí Python tiene librerías especializadas para muchísimas cosas, ¿vale? Sí que, es decir, manipulación de imágenes, de vídeo, de sonido, em, generación de videojuegos, en páginas web, en desarrollo web, Python se ha especializado muchísimo. Prácticamente todos los sectores en los cuales podáis pensar,
Python está metido. O sea, hasta recientemente se está metiendo en temas de seguridad, que seguridad, por ejemplo, está copado por CSARP, por ejemplo, ¿no? Es donde están las mejores librerías de seguridad, criptográficas y demás. Pues ahí se ha metido Python de repente, con unas librerías muy buenas de seguridad. Entonces, mm, está, digamos, abordando, eh, bueno, abordó ya, porque digamos que esa etapa ya la hemos pasado, abordó prácticamente todos los sectores posibles y se metió en todos los sectores posibles, consiguió generar librerías o frameworks muy buenos, muy, muy buenos, en muchos campos. Se convirtió el rey de muchos sectores, que eso os lo comentaré ahora, y entonces esto es lo que lo hace un lenguaje muy versátil, que yo dentro del mismo lenguaje, yo hoy puedo estar haciendo una página web y mañana puedo estar con un proyecto de análisis de datos y pasado con uno de inteligencia artificial. Y no me estoy saliendo de Python. Estoy utilizando librerías diferentes, por supuesto, pero no me estoy saliendo de Python. Entonces, esto realmente es lo que ha conseguido también que mucha gente migrase a Python, porque se dedicaban a uno o dos nichos de programación y ahora los tienen juntos en un único lenguaje. Entonces, eso pues es muy interesante, ¿no? Yo os voy a mencionar cuáles para mí son como las tres librerías o frameworks como muy, muy potentes, ¿vale? Es decir, cosas que creo que merecería la pena pasarse a Python únicamente por estas librerías, ¿vale? O por estos frameworks. Os lo he simplificado en tres, sin meter la parte de inteligencia artificial, porque esa la voy a comentar luego, ¿vale? Pero os lo he simplificado en tres. Para mí, eh, Pandas, eh, hoy en día, no es que sea importante, es que es esencial. Para mí es la mejor librería de análisis y manipulación de datos que existe de cualquier lenguaje de programación. Es una brutalidad. Pandas nació como una aplicación con una idea muy simple. Oye, tú tienes datos en un montón de formatos, me da igual que sea un Excel, un CSV, un SQL, un HTML, lo que sea. Tienes un abanico tremendo de datos que puedes leer. Vale. Tú tienes datos en uno o varios ficheros. Vale. Voy a coger esos datos y me los llevo a esta librería. Dentro de esta librería, los datos se me van a estructurar en unas tablas muy bonitas y ahí voy a poder hacer de todo. Pero cuando digo de todo es que no estoy exagerando, es de todo. O sea, las posibilidades son infinitas. Y después de esto, voy a coger y exporto la información a un fichero, varios ficheros, a otro fichero diferente del que importé, me da igual. Esta librería no ha parado de crecer desde que salió. em, y es, de verdad, o sea, una brutalidad. Para mí, Pandas ha crecido tanto y actualmente tiene tanta importancia que creo que en muchos aspectos ya ha sobrepasado a Python. Es decir, creo que en muchos aspectos ya se debería de hablar de Pandas y no de Python. Es decir, eh, si estamos o sea, en ciertos sectores donde son, oye, yo quiero analizar datos, vale, concéntrate en aprender Pandas. ¿Vale? Es decir, está bien, deberías de tener unas nociones básicas de Python, perfecto, pero luego centrarte en Pandas. Es decir, em, mm, es posiblemente más largo un curso de Pandas que un curso de Python. Con eso os lo digo todo. Es decir, es realmente, realmente una librería. Sigue considerándose librería, aunque tiene un tamaño desproporcionado, pero sí, ellos siguen considerándose librería. Y de verdad es que es infinito. O sea, yo imparto muchas cosas sobre pandas y de verdad en cada curso, con preguntas que me van haciendo los alumnos, voy descubriendo cosas nuevas. O sea, es brutal. O sea, es una librería que, vamos, mm, en el momento en el que en uno de nuestros objetivos del proyecto sea analizar, transformar datos,
creo que pandas tiene que estar en la frase, ¿vale? Debería de estar en la frase, ¿vale? Otro componente, digamos, importante o a tener en cuenta, ¿no? Para mí, esto ya no sería una librería, esto se explica a sí mismo como un framework, se define a sí mismo como un framework y es Django. Django es la estrella de Python en el desarrollo web. Nos permite hacer webs em, con absolutamente todos los recursos actuales que necesitemos, es decir, no porque sea Python es menor, me refiero, el mundo web está dominado por JavaScript en la actualidad, ¿vale? Es decir, el rey del mundo web es JavaScript. Entonces, bueno, Python se metió ahí y de repente salió Django. Y salió Django como una forma de crear páginas web de una manera mucho más sencilla. Entonces, al principio, pues se decía, bueno, creas páginas web más sencillas a nivel de, o sea, más sencillas a nivel de dificultad, es decir, que te lleva menos desarrollarlas, pero claro, luego digamos que son webs que visualmente pues no tienen cosas como muy complejas, no tienen tal. Eso ya ha pasado. Es decir, ahora mismo Django tiene absolutamente todos los recursos a su disposición para crear una web igual de potente que JavaScript. Aquí la única diferencia que os puedo decir es que JavaScript, claro, se centra en la web. JavaScript es solo web. Entonces, claro, algo que está centrado en un nicho, pues claro, siempre tiende a estar más actualizado. En ese aspecto Django, pues claro, está en Python, pero no se dedican solo a la web. Entonces, bueno, no puede llegar a ser, no puede llegar a tener un nivel de especialización tan alto, ¿no? Pero la verdad es que mm, a nivel de escritura, a nivel de dificultad, es muchísimo más sencillo escribir una página en Django que escribirla en JavaScript, ¿vale? Em, entonces, eh, fijaros, por ejemplo, os he puesto a la izquierda 10 aplicaciones que, o bien completas o parcialmente, se han desarrollado en Django, para que veáis que, simplemente para que no veáis que son aplicaciones pequeñitas o de andar por casa o para, bueno, la típica aplicación de una empresa que, no, no, hay aplicaciones ahí muy potentes, ¿vale? A nivel mundial, que bien sea la parte visual del usuario o bien sea el backend, la parte administrativa, se ha desarrollado con Django, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un punto muy importante también. Y por último, el tercero, ¿os acordaos que os dije que, bueno, que os iba a hacer como una selección de tres librerías, ¿no? O frameworks por las cuales merecería la pena pasarse a Python. Teníamos Pandas para análisis de datos, tenemos Django para páginas web y tenemos, em, aquí, bueno, os pongo un poco de trampa porque os he puesto dos en vez de uno, ¿vale? Pero es para lo mismo. Tkinter o PyQt. Son dos frameworks, estos serían también frameworks. Tkinter está integrado con Python. Es decir, no me tengo que ir fuera de Python, está metido dentro de Python. Y PyQt sí, PyQt hay que instalarlo. Sirven para lo mismo. Los resultados son más o menos similares y sirve para crear aplicaciones de escritorio. Es decir, aplicaciones de escritorio con su interfaz gráfica y demás. ¿Qué es lo bueno? Que acordaos que Python es multiplataforma. Es decir, lo que programemos con esto, por ejemplo, estas interfaces se ve que son de Windows, ¿vale? Pero el mismo código, programado con Tkinter o con PyQt, el mismo código yo lo ejecuto en Mac o lo ejecuto en Linux y se me abren las aplicaciones. ¿Vale? Sí que es verdad que, bueno, a veces tenemos pequeñas discrepancias, pues que el logo igual está un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, bueno, detalles, ¿vale? Pero en términos generales, las aplicaciones funcionan. Entonces, em, para mí esto, bueno, sigue siendo muy importante porque aunque nos estemos yendo a el mundo web, porque veis que todo empieza a estar en la nube, ¿no? Todo empieza a estar en Internet. Y parece que siempre estamos pensando en servicios web, pero sí que es verdad que si lo enfocamos en un nivel de empresa, la empresa muchas veces le compensa mucho más por temas de
privacidad o por temas de seguridad, tener, por ejemplo, pues una aplicación que sea interna, que esté en un servidor interno de la empresa, que se pueda ejecutar desde la empresa, que no esté saliendo fuera a Internet y que nos realice determinada tarea, ¿vale? Un procesamiento de unos ficheros o que un tipo cuestionario para rellenar, para introducir datos de una manera más sencilla o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es algo que igual a nivel de usuario, ¿no? De consumidor, cada vez está yendo a menos, pero a nivel de empresa es algo que yo creo que sigue teniendo muchísimo potencial y que sigue siendo muy importante, sobre todo por el tema de seguridad, privacidad, el que no todo dependa de que esté en un servidor de a saber dónde, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para mí son muy interesantes. Tekinter es más sencillo, ¿vale? Por si queréis una breve comparativa entre estos dos, Tekinter es más sencillo, más fácil. Con PyQt podemos hacer cosas un pelín más bonitas. Voy a matizar una cosa. Son aplicaciones de escritorio con un ámbito funcional, ¿vale? Es decir, están pensadas para hacer lo que estáis viendo. Em, si lo que queremos hacer es algo rollo web, que si con unas gráficas, con imágenes, con vídeo, con cosas así, siempre va a ser mejor irse a una página web, ¿vale? Porque dentro del mundo web, esos recursos multimedia siempre están mucho más cuidados, ¿vale? Animaciones y ese tipo de cosas siempre en el mundo web están mucho más cuidados. Estas aplicaciones de escritorio son como funcionalidad, ¿vale? Funcionalidad. De hecho, suelen ser bastante, no nos vamos a engañar, son bastante feas, bastante como si hubiéramos viajado a los años 80 y nos sacasen una aplicación de los años 80, pues lo mismo, ¿vale? De hecho, para llegar a la aplicación de Tekinter que tenéis en la izquierda, ¿no? Así con esas tonalidades negras y tal, requiere de bastante programación, ¿vale? Requiere de bastante afinamiento. Si no, pues tenemos algo más parecido a lo de la derecha, ¿vale? Recursos como mucho más simples. Pero que, es decir, yo eso es algo que no considero negativo. Es algo que es así. Es decir, es para lo que es. Cada cosa es para lo que es. Y bueno, estas son las tres librerías o frameworks que para mí son como muy importantes, en los cuales yo, por ejemplo, si tengo que hacer una web, tengo que hacer una aplicación de escritorio o tengo que analizar datos, yo no me lo pienso. ¿Vale? Es decir, voy directo a estos tres recursos. ¿Vale? No me pensaría en evaluar otras opciones, sino que voy directo al grano, ¿no? Y llegando un poquito al final, inteligencia artificial, ¿vale? Em, He dejado esto como aparte, porque esto ya sí que es como un mundo, ¿vale? Esto ya sí que es como su propia sección ya, es como otro libro. Bien, Python y la inteligencia artificial, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, ¿por qué? Igual lo sabéis, igual no, pero es como que se vincula mucho Python y la inteligencia artificial. Em, Esto no es una cuestión de que la inteligencia artificial haya nacido con Python, ni muchísimo menos, porque la inteligencia artificial nació hace muchísimos años. Yo, de hecho, para que os hagáis una idea, yo los primeros algoritmos de inteligencia artificial, cuando empecé a trabajar con ello, hace, no sé, más de 10 años, 10 12 años, lo primero que ejecuté yo de inteligencia artificial fue en Java. ¿Vale? Fue en Java con una aplicación que se llamaba Weka y fue lo primero que yo hice con IA. Eh, entonces, bueno, ¿de dónde viene esa vinculación, ¿no? De Python e inteligencia artificial? Bueno, pues de algo muy sencillo. Em, la inteligencia artificial se programaba ya en muchas cosas. Se programaba en R, se programaba en Java, se programaba en C. Bueno, en C++, más que en C. Y se hacían sus pinitos, ¿vale? Sus cosillas. Pero era todo, eran unos procesos muy manuales y muy costosos. ¿Vale? Muy costosos. Es decir, por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial al final son algoritmos predictivos, son algoritmos basados en algoritmos estadísticos. Entonces, hay mucha matemática, mucha estadística ahí. Me acuerdo que había que
había que picar ese código, es decir, había que escribir ese código, el código del algoritmo. Y ibas modificando el propio algoritmo, ¿no? Era muy costoso el hecho de que eso llegase al público general. Y ya no os digo al público general, sino a los programadores generales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue scikit-learn. Esta librería fue la que básicamente cambió todo el paradigma de la inteligencia artificial. Esta librería se engloba en una parte de la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, no lo cubre todo, pero cubre una parte muy amplia de la inteligencia artificial, que es el machine learning, el aprendizaje automático. Bueno, pues lo que hizo esta librería fue que cogió todos esos algoritmos tremendamente complejos, con un montón de estadística, de probabilidad y de matemática, los cogió, los empaquetó, les dio un nombre y nos los puso a nuestra disposición. Y nos dio un procedimiento por pasos para poder coger y decir, ¿quieres hacer inteligencia artificial? Concretamente, ¿quieres hacer machine learning? Perfecto. Usa mi librería. Mira, 6 pasos. Sigues estos 6 pasos, preparas los datos como yo te digo, los separas como yo te digo, creas esto como yo te digo, ejecutas esto como yo te digo y lo tienes. Y entonces, claro, de repente, lo que hizo Scikit-learn, una librería que, por cierto, está desarrollada por programadores de Python, es decir, gente de la casa, digamos, programadores de Python y una comunidad externa que había que querían promover la inteligencia artificial y bueno, pues digamos que en colaboración crearon esta librería, ¿vale? Se considera que es una librería externa de Python, pero programadores de Python trabajaron en ella. Em, ¿Qué fue lo que consiguieron? Acercar la inteligencia artificial a todos los programadores. Es decir, tú con un conocimiento mínimo es decir, tú si tenías un conocimiento de programación en Python y tenías un conocimiento mínimo de inteligencia artificial, es decir, de los algoritmos, de qué usar en cada momento y demás, teniendo esos conocimientos, podías unirlos, irte a Scikit-learn y empezar a trabajar con inteligencia artificial. Entonces, claro, esto realmente fue el boom. Desde que Scikit-learn se creó y bueno, se popularizó, desde ese punto fue cuando realmente em, cada vez más y más y más gente se metió en inteligencia artificial y fue cuando empezó todo a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Sí que es verdad que fue un crecimiento de mucha gente metiéndose en inteligencia artificial, pero bueno, no, digamos que era como un poquito lento, ¿vale? Había una progresión, pero lenta, continua, pero lenta. ¿Qué pasó? Que hubo un determinado momento, ¿vale? Allá por 2010, sí, sobre 2010, hubo grandes empresas que dijeron, aquí está el potencial. Es decir, hay que tirar por aquí. Hay que tirar por aquí y entonces, por ejemplo, Google sacó una librería que se llamaba TensorFlow. O, por ejemplo, Keras, que es otra librería de inteligencia artificial muy utilizada, la sacó Facebook, ¿no? Lo que era, bueno, ahora Meta, bueno. Es decir, grandes empresas empezaron a sacar librerías de inteligencia artificial como evolución de Scikit-learn. Es decir, Scikit-learn ya se les quedaba pequeñas para las ambiciones que tenían y entonces dijeron, bueno, pues nos vamos a ir a algo mejor, a lo que se considera el deep learning, el aprendizaje profundo, que es la evolución natural de el aprendizaje automático. Y entonces empezaron a sacar estas librerías, las liberaron, las hicieron open source, la gente las empezó a utilizar y ahí fue cuando fue el boom. En ese momento, a partir de más o menos 2010, cuando liberaron estos códigos, las versiones de las librerías ya eran estables, fue cuando realmente la gente empezó a poder hacer cosas ya muy potentes de manera relativamente simple. Y entonces ahí fue cuando, a partir de 2010, fue cuando hemos entrado en bueno, aunque el boom de la inteligencia artificial lo hemos estado viviendo más o menos desde hace 4 años, más o menos, pero realmente desde 2010 no hemos parado de tener avances. ¿Vale? Quizás los más notorios están sucediendo ahora en estos últimos 4 años porque son los que llegan al consumidor final, pero para que esos avances hayan llegado hasta el consumidor final, desde 2010 no se paró
de realizar avances muy significativos hasta llegar hasta este punto. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Pues lo que ocurre en la actualidad es que Python tiene las librerías más potentes de inteligencia artificial y además toda la gente que aprendió, que empezó con inteligencia artificial, eh, está, aprendió con estas librerías. Entonces, evidentemente, continúan con estas librerías. Y la gente nueva, cuando entras en el mundo de la inteligencia artificial, miras y dices, vale, tengo a Python que tiene unos gigantes, ¿vale? Y luego tengo otros lenguajes donde tienen librerías pequeñitas. Pues, evidentemente, ¿a dónde vas a ir? Te vas a ir a Python. Por eso, prácticamente, no os puedo decir el porcentaje exacto porque bueno, no existe la cifra, no se puede calcular, ¿no? Pero eh, os podría decir que más del 90% del código de inteligencia artificial que se genera en el mundo a día de hoy es en Python, ¿vale? Y ha sido en Python. Que sí, que Java también tiene alguna librería de inteligencia artificial. em, C++, por ejemplo, tiene también alguna cosita. Y incluso JavaScript tiene alguna cosa. Pero ni de lejos, ni de lejos llega a tener el ecosistema que tiene Python, donde lo más famoso, os lo he puesto como por orden, ¿no? de importancia. Evidentemente tenemos Scikit-learn, que es la base de todo. Es decir, Scikit-learn se usa absolutamente en todo. Es decir, el resto de librerías, todas en algún momento, en algún procesamiento, utilizan siempre Scikit-learn, ¿vale? Es, digamos, la matriz de todo, es por donde hay que empezar. Y luego vamos evolucionando. ¿Vale? Es decir, que queremos hacer predicciones o generaciones de cosas, esto de que te generan imágenes, generamos música, generamos vídeo, o realizar predicciones mucho más potentes, mucho más realistas, nos vamos a Deep Learning, donde tenemos TensorFlow, Keras, que bueno, van en un pack estas dos, ¿vale? Se usan juntas siempre. Y luego tenemos una alternativa que es PyTorch. Em, o bien, me imagino que todos conoceréis ChatGPT, ¿no? Pues ChatGPT o Gemini o cualquiera de los asistentes conversacionales, ¿no? de la inteligencia artificial. Todos esos asistentes es una tecnología dentro de la inteligencia artificial que es NLP, Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural. Bueno, pues Python tiene varias librerías. Aquí os he puesto la que a mí personalmente más me gusta, pero tiene varias librerías en las cuales se puede programar esto, ¿vale? Es decir, tenemos hasta variedad donde escoger. Entonces, y luego aparte de eso, tenemos otras librerías que nos sirven para otras cosas, cosas como optimización de nuestro código, para interpretabilidad de nuestras inteligencias artificiales. Hay muchísimas otras librerías basadas en Python para hacer prácticamente lo que queramos. Y más importante que eso, ahora mismo la inteligencia artificial sigue evolucionando, es decir, cada día está saliendo una, cada día está saliendo una noticia, ¿vale? Entonces, se avecinan unos años todavía de muchísimos avances. ¿Esos avances en qué se van a hacer? En Python. Porque es donde está toda la información, es donde están todas las librerías. Es decir, si se quiere hacer un avance, se van a estar utilizando estas librerías porque es donde la gente que realmente está investigando y está desarrollando este tipo de cosas, em, están aquí, ¿vale? Entonces, van a utilizar estas cosas. Entonces, bueno, por eso existe esta vinculación de Python y la inteligencia artificial, una vinculación que es tremenda, es decir, no, aquí sí que os podría decir que es que es que no se considera un competidor, porque es que prácticamente es casi, os diría, un monopolio, ¿vale? De Python. No lo es porque existen más alternativas, pero todo el mundo se centra aquí, ¿vale? Y realmente el potencial está aquí. Y creo que el motivo principal de que esto haya funcionado tan bien es porque acercaron algo que es tremendamente complicado, lo acercaron con librerías que hacen que sea más sencillo. Porque empezar con Scikit-learn, hay ciertas cosas que dices, yo, yo que lo había hecho con otros lenguajes previamente, decía, Esto es magia, o sea, es informagia, ¿vale? Es decir, es imposible que todo aquello que yo hacía
esta gente me lo esté simplificando con una instrucción, ¿vale? Entonces, creo que ahí es donde se ganaron a la gente, ¿vale? Y llego al último punto, ¿vale? Donde os voy a pedir que me recordéis aquella cifra que os dije al principio de la presentación, que os dije, Python es un lenguaje interpretado y se estima, no es exacto, es una estimación que existe como a nivel global. Se estima que un lenguaje interpretado puede llegar a ser hasta 4 veces más lento que un lenguaje compilado. ¿Os acordáis, verdad? 4, ese número 4. Vale. Pues casualmente, Python a finales del año pasado bueno, anunciaron un poco, dieron como un comunicado, así como oficial, y anunciaron un poquito cuál era el futuro de Python. Y básicamente, bueno, se enrollaron muchísimo, yo os lo voy a resumir, ¿vale? Básicamente dijeron lo siguiente, dijeron, vale, durante la última década hemos estado trabajando en que Python fuese un lenguaje sencillo, con la finalidad de poder captar programadores, captar gente, y que esa gente tuviese los recursos necesarios para hacer un montón de cosas. ¿Que te quieres dedicar a Big Data? Métete en Python. ¿Que te quieres dedicar a hacer páginas web? Métete en Python. ¿Que te quieres dedicar a inteligencia artificial? Métete en Python. Que- ¿Me entendéis, no? Es decir, esa ha sido, ese ha sido el objetivo principal de Python durante los últimos 10, 12 años. Conseguir gente y proporcionarle recursos a esa gente para que puedan hacer cosas. Es decir, fomentar librerías y frameworks adecuados, bien sean internos o externos, para conseguir eso. Es lo que os decía antes, a veces Python lo que hace es colabora con empresas externas para crear librerías. Entonces, mm, está fomentando el que alguien, pues igual con más recursos, cree algo que luego va a beneficiar a Python, ¿no? Bien, pues en el comunicado decían que lo habían conseguido, ¿vale? Python se había convertido en el lenguaje más utilizado del mundo, el lenguaje más popular, el lenguaje más querido, el lenguaje donde podíamos prácticamente abordar prácticamente todos los nichos de negocio. Em, no todos, ¿vale? Python, por ejemplo, no hace aplicaciones móviles nativas, ¿vale? Python, por ejemplo, no puede programar para una aplicación para iPhone específicamente o para Android específicamente. Sí podemos crear una página web y esa página web sí la podemos embeber dentro de aplicaciones para iOS o para Android, ¿vale? Pero bueno, es una página web que lo hace mucha gente. ¿Vale? Pero bueno, por ejemplo, es decir, que Python no es perfecto ni se dedica a todo. Aplicaciones móviles, no hace aplicaciones móviles nativas. Videojuegos, por ejemplo, vale, Python tiene sus pinitos en videojuegos, pero no supera a C Sharp, por ejemplo, en desarrollo de videojuegos, ¿vale? Los videojuegos profesionales, pues se dedican se hacen pues normalmente con C Sharp. Pero sí que salen juegos indies, juegos así como más sencillos, juegos de plataformas y demás, juegos educativos, sí que se generan con Python. Entonces, bueno, luego hay que ver, claro, la profundidad, digamos, del nicho de negocio, ¿no? Pero Python dijo, nuestro primer objetivo ya está, ya lo conseguimos. Tenemos a la gente, tenemos la fama y tenemos los recursos. Es decir, no hemos conseguido esto vendiendo humo, sino que hemos conseguido tener herramientas muy potentes para hacer páginas web, para analizar datos, para inteligencia artificial, para todo esto. Vale, siguiente paso. Su siguiente paso ya no es em, continuar en esa línea. Eso ya lo tienen hecho. Su siguiente paso es hacer el lenguaje más eficiente. Se van a centrar en conseguir un lenguaje más eficiente, más rápido, más ágil. Y entonces dicen una cifra. Dicen, vamos a hacer que el lenguaje a mediano, corto, bueno, plazo medio, ¿vale? Hasta 2030, 2029, 2030, vamos a hacer que el lenguaje sea a niveles generales, en todos los ámbitos, sea hasta 4 veces más potente. Y para mí ese 4 no me parece un número arbitrario, es decir, no es como decir, vamos a hacer esto más rápido. Me parece que es algo intencionado, de que quieren hacer ver que van a llegar a conseguir un lenguaje. Creo sinceramente que es muy difícil que llegue a niveles de eficiencia de un compilado, creo, pero se puede acercar mucho.
Si consiguen acercarse mucho, 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 mucho a un lenguaje compilado, entonces sí que, sí que entonces ya no va a haber, ya no va a existir la pregunta de ¿qué lenguaje voy a utilizar? Es que digamos que por defecto va a estar Python, porque vamos a tener funcionalidad, sencillez y eficiencia. Entonces, Eh, y estos cambios ya están empezando, ¿vale? Con la próxima versión, la 3.13, van a meter ya un motor que va a tomar decisiones en tiempo real y que ya va a hacer agilizar el funcionamiento de ciertas operaciones mucho. Esto evidentemente es el inicio, es decir, lo van a integrar, es como es como le van a cambiar el motor, ¿vale? Entonces Python a partir de la 3.13 va a tener un motor más potente, pero todavía no va a estar afinado. Y entonces en futuras versiones van a ir afinándolo hasta que lleguemos, pues supuestamente, a tener un lenguaje muchísimo más potente. Esto a mí me parece muy interesante y me parece que pone en la línea correcta a Python para consolidarse ya como un lenguaje eh, bueno, pues que básicamente que lo tenga todo, ¿no? Que eso no quitará para que siempre existan otros lenguajes especializados en algo que siempre serán mejores. Pero claro, se puede convertir en un lenguaje muy versátil, muy bueno para la gran mayoría de necesidades. Entonces, me parece que es tremendamente interesante, ¿no? Y con esto, pues termino. Voy a contestar las dudas que tengo por ahí por el chat, sin antes mencionar, para que no se me olvide, que me han pedido que os comente que, bueno, dentro de Formadores IT, que hay varias formaciones de Python de diferentes niveles, diferentes modalidades. Por la asistencia a este webinar tenéis un descuento que es el que tenéis ahí en pantalla, ¿vale? El de Python 15, el que está entre comillas. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y aquí en la última parte, pues tenéis los datos de contacto de Formadores IT, que seguramente ya lo tuvierais, pero por si acaso, para que lo anotéis, ¿vale? Voy a dejar esto un segundo en pantalla y mientras, pues voy a contestar algunas de las dudas que hay por aquí y si queréis ir preguntando alguna cosilla más, pues ir preguntando y voy a intentar ir en orden, ¿vale? Em, vale, vale. Vale, me preguntan, por ejemplo, que qué hostings gratuitos se pueden utilizar para desplegar proyectos bueno, de web, ¿no? De Django, por ejemplo, em, bueno, para tener, por ejemplo, un portafolio, tener ciertas webs para poder enseñar y demás, ¿vale? Mirar, os enseño, por ejemplo, una que me gusta mucho, que es Python Anywhere, pythonanywhere.com. Tiene una parte gratuita y luego, si se quieren más recursos, tiene una parte de pago. Claro, esto también os digo que depende de cuando veáis este vídeo o cuando lo hagáis, pues tener en cuenta que igual cambia, ¿vale? Pero está muy guay porque es un entorno de desarrollo especializado en Python. Es decir, está adaptado 100% a Python. Entonces, para mí es la mejor, es la mejor solución, ¿vale? Y luego también sé que, por ejemplo, Hostinger, ¿vale? Sé que tiene modalidades de esto de que primer año gratuito y luego igual te cuesta $1 o algo así, que tiene también como modalidades de servidores web adaptadas para cosas mínimas, ¿vale? Donde de hecho ya te viene Python instalado. Entonces es como muy sencillo, muy sencillo empezar, ¿no? Entonces, bueno, igual ahora ya no existen esos de $1, ¿vale? Igual ahora ya subió un poquito, pero que suelen tener como muchas veces muchas ofertas de estas de, venga, el primer año gratuito y luego te pasas a otra cosa y demás. Pero algo 100% centrado en Python, os recomiendo Python Anywhere, ¿vale? Vale. Em, vale, tengo por aquí.
Vale, tengo una pregunta de librerías de Python para analizar datos de Big Data. Vale. Ahí, lo primero, para empezar, Pandas sí que va a ser muy versátil para analizar grandes conjuntos de datos. Ahora bien, depende de tu entorno de Big Data. Claro, si dependemos de tener que conectarnos a diferentes, por ejemplo, a diferentes bases de datos que tienen la información distribuida, claro, Pandas trabaja en local. Entonces necesitaríamos algo que nos pudiese, donde pudiésemos conectarnos, ¿no? La mayor librería de Python para esto es PySpark. PySpark nos permite, pues, bueno, comunicarnos, acceder a la información, tratarla y demás. Entonces, podríamos combinar PySpark con Pandas y podríamos utilizar también Dask. Dask es otra librería también bastante potente dentro del mundillo del Big Data. Dask se especializa, se supone que es más para realizar los procesamientos, ¿vale? El poder realizar procesamientos en paralelo en diferentes ubicaciones, por ejemplo, de datos. Pero bueno, pero la librería es muy grande, es decir, nos permite también realizar diferentes conexiones y demás. Y Dask, lo bueno que tiene es que trabaja directamente con el tipo de dato que almacena Pandas, que es el data frame. ¿Os acordáis que antes os decía que Pandas leía la información y la estructuraba como en esa especie de tablas? ¿Vale? Si vuelvo un segundo aquí, esta tabla que estáis viendo aquí. Pues esta tabla que estáis viendo aquí se llama data frame. Bueno, pues Dask trabaja de manera nativa con este tipo de dato. Es decir, ni siquiera habría que convertirlo ni nada. Es decir, trabaja directamente. Entonces, bueno, es muy interesante, ¿vale? Em, vale. Me preguntan por otro lado, para proyectos de visualización de datos se recomienda Django para crear aplicaciones, digamos, estilo que nos muestren como una especie de dashboard, ¿no? Como, bueno, algo parecido como a lo que estoy mostrando ahora en pantalla. Vale, Django tiene muchos recursos para esto, ¿vale? Es decir, Django se puede integrar em, muchísimas gráficas, ¿vale? De muchísimos tipos dentro de Django. Hasta, por ejemplo, podemos buscar código de JavaScript, de gráficas, que igual son más dinámicas y demás en JavaScript y se pueden utilizar dentro de Django. Em, y entonces, bueno, al final, pues Django, digamos que nos lo daría todo, porque podríamos crear el ecosistema completo, podríamos crear digamos, la página entera con todos los elementos, que fuese responsive, es decir, que fuese adaptándose y demás. Ahora bien, si por ejemplo solamente buscas visualización de gráficos, por ejemplo, algo igual más sencillo, porque sí que es verdad que, claro, este ecosistema está bien, pero Django, claro, necesitas pues crear una página web al final. Si lo que queremos es una aplicación que igual nos genere simplemente, pues oye, ciertos gráficos y demás, em, yo para mí la mejor opción es Seaborn. Seaborn es una librería de generación de gráficos muy pensada muy pensada para gráficos modernillos, ¿vale? Algo web, ¿vale? Para poder integrarlos en web. Y bueno, esta pinta, ¿vale? En Python todo lo que sea generación de gráficas viene de Matplotlib, ¿vale? Esta es la gran librería de gráficos. Em, 100% de personalización, 100% de gráficos feos, ¿vale? Es decir, son gráficos, como veis, que parecen sacados de los años 80 y entonces, pues, bueno, para mí la evolución lógica es Seaborn, ¿vale? Además, puede incluso hacer gráficos muy estilo Power BI, gráficos que sean dinámicos, de los que puedes pulsar en los gráficos y entonces te muestra la información de ese gráfico o se amplía o ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues una combinación, por ejemplo, de Pandas y Seaborn, pues quizás sería Pandas, digamos, para preparar los datos y demás, y Seaborn para poder mostrarlos, pues también. Y sorpresa, sorpresa, Seaborn puede leer directamente de esos data frames de los cuales antes os hablaba de Pandas, ¿no? Una vez que os metáis en Python, os vais a dar cuenta de que Pandas está como en todos los sitios, ¿no? Ha conseguido una integración brutal, brutal, brutal. Em,
Una pregunta muy interesante. Me preguntan si las librerías de ciencia de datos de Python son mejores que las de R. Pues mira, en muchos aspectos son exactamente iguales, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una regresión lineal, por ejemplo, de unos datos, yo puedo hacerlo con Python. Tengo diferentes opciones, ¿vale? Si hay algún estadista en la sala, ¿vale? Stats Models es una librería con un montón de modelos estadísticos que es eh, genial, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, podría hacer una regresión lineal con stats models o directamente podría pasarme a las ligas mayores, ¿no? Podría ir directamente a Scikit-learn, donde ya tengo un montón de modelos y aquí tengo, pues, por ejemplo, también regresión lineal. Em, en R, lo tengo muy olvidado R, la verdad. No sé cómo se llama exactamente en R, pero nosotros en R podemos hacer una regresión lineal. Em, a nivel de eficiencia, te diría que es la misma. Es decir, el modelo va a ser el mismo. Es que igual en Python un modelo sea un poquito más eficiente y luego te vas a R, igual encuentras que otro modelo es, pues, más eficiente que en Python. Es decir, a nivel de la eficiencia, yo me parece que son iguales en este aspecto. Ahora bien, creo que Python tiene una ventaja sobre R en este aspecto, que es la integración con el resto de recursos. ¿Vale? Es decir, yo en Python tengo pandas, con lo cual puedo importar los datos, los puedo preparar, los puedo dejar a mi gusto. Si quiero visualizar esos datos, tengo Seaborn para generarme unos gráficos muy bonitos. Y luego, pues tengo, por ejemplo, puedo coger Scikit-learn, aplicar esa regresión y obtener unos resultados. Y luego puedo seguir. Yo luego puedo continuar en Scikit-learn, llevarme esos resultados, hacer una predicción, evolucionar esa predicción y puedo seguir haciendo cosas. Entonces, creo que la diferencia, más que decir que uno sea mejor que otro, yo creo que en la cuestión de, o sea, si tenemos el mismo modelo, el modelo en sí mismo va a ser igual. Lo que creo es que en Python tenemos más recursos alrededor, ¿vale? Que en R. Y claro, también al final, como Python ha crecido más, pues sí que es verdad que si comparamos los modelos que tiene R con los modelos que tiene entre Scikit-learn y Stats Models, entre esas dos librerías, pues existen más modelos en Python que en R, por ejemplo, a nivel de número, ¿vale? Pero bueno, yo creo que la mayor diferencia es en los recursos que tenemos alrededor, ¿vale? Que igual, pues en Python tenemos mayores recursos más versátiles, porque podemos hacer o previamente antes o después, podemos hacer más cosas, ¿vale? Vale. Vale, una pregunta muy curiosa, un segundo. Bueno, el tema de si los cursos, un segundo, cierro por aquí. Vale, eh, el tema de si los cursos, pueden ser subvencionados o no, diferentes modalidades y demás, lo que os aconsejo es que os pongáis directamente en contacto con formadores IT, porque ellos os lo van a poder responder de una manera mucho más directa que yo, ¿vale? Es decir, yo sí que os puedo decir que hay un montón de modalidades de cursos y que al final se adaptan a las empresas y demás, pero hasta ahí os puedo decir, ¿vale? Em, vale, y una pregunta interesante. Me preguntáis si se sabe quién está desarrollando esto que os mencionaba yo aquí al final, este compilador, el Just in Time, el JIT. Vale, pues esto, no sé si puse por ahí el nombre, esto está dentro de un proyecto que se llama Numba, ¿vale? Y los que están detrás de esto es Anaconda, ¿vale? Anaconda es un proyecto que Anaconda es como una plataforma
orientada mucho a los datos, ¿no? Al sector del data science. Es básicamente una plataforma donde se integra Python, donde se integran diferentes entornos de desarrollo, donde se integran librerías, complementos de todo tipo, todo. Y para intentar romper un poco ese estándar que teníamos antes, ¿no? De tenemos el motor, tenemos el entorno de desarrollo y tal. Esto es como una plataforma, ¿vale? Tiene versión instalable, versión en la nube, bueno. Y en plan de tú te instalas esto y ya está, lo tienes todo ahí, ¿no? A mí me gusta mucho para dar clase, por ejemplo. Me permite ir generando documentación y código a la vez y está muy relacionado con Python. Esta gente está muy relacionada con Python y es quien está desarrollando ese compilador y bueno, pues es una demostración más de la colaboración que está viendo ahí, ¿vale? Mm, vale. Vale, me preguntan también por la certificación de Python. Hay una certificación de Python por el Instituto de Python, ¿vale? Que, bueno, yo me la saqué hace años, la verdad, cuando no era tan popular y demás. Ahora se ha popularizado un poco más, pero me parece que es una certificación bastante asequible em, a nivel de dificultad. Y la verdad que, fijaros que yo ya llevaba mucho tiempo trabajando con Python y me enseñó cosas nuevas, es decir, en el manual, ¿no? En la información que daban, descubrí cosas ahí que contaban, ¿no? De cómo funcionaba Python internamente, que me pareció muy interesante. Em, ya que una cosa que me gusta de Python es que no está tan sobresaturada, ¿no? De certificaciones como otros lenguajes. En Python ahora mismo solamente hay una entidad certificadora y tiene, bueno, un nivel de entrada y uno más avanzado y, bueno, me parece que es una certificación muy asequible, ¿vale? Nivel precio-esfuerzo, me parece que está muy bien. Y, y, vale, ¿qué integración tenemos de Python y Power BI? Muy buena pregunta también. En Power BI nosotros podemos utilizar a Python para poder, em, como el primer filtro, es decir, como importador de datos. Es decir, imaginaos que en Power BI no tenemos, nosotros tenemos unos datos, ¿vale? Y no están en ningún tipo de fichero convencional ni de base de datos convencional o simplemente tenemos unos datos que nosotros hemos gestionado en nuestro programa y queremos enviárselos a Python. Pues podemos utilizar a Python como conector. Es decir, podemos hacer que Python sea simplemente el que emite datos a Power BI. Podemos utilizar Python también en una segunda fase que es para transformar datos, es decir, lo que haríamos dentro de Power BI en Power Query. Si, por ejemplo, hay una transformación que no tenemos ni idea de cómo hacer en Power BI, podríamos hacerla desde Python. Y luego, en una última parte, podríamos generar gráficos con Python y enviárselos a Power BI. Esta es la parte que creo que es más pobre por el momento, porque los gráficos de Power BI son mejores que los de Python, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo sí que he utilizado Python para hacer alguna transformación de datos donde en Power BI me requería utilizar muchísimas fórmulas DAX y el código que me estaba empezando a generar era tremendo, era muy complicado, y digo, joder, si esto es mucho más sencillo en Python. Y entonces hice esa transformación desde Python. Entonces, bueno, em, la integración funciona bien, pero sí que es verdad que va a mejorar. ¿Vale? Power BI ahora está teniendo unos cambios, unas actualizaciones muy grandes. Se espera una actualización muy grande en septiembre de este año. Y leí por ahí un rumor de que también se iba a actualizar esta integración con, bueno, no solo con Python, sino con otros lenguajes de programación, que ahora mismo se puede vincular a Python y a R. Entonces, no sé si es que van a ampliar lenguajes o que van a mejorar la integración que ya hay, que sí que es verdad que la primera vez que haces el enlace es un poco complicado, te pueden salir muchos errores y demás. Entonces, si hiciesen esa parte más sencillita, sería mejor. Pero vamos, que se puede utilizar. Em,
Vale, y si por ejemplo os queréis dedicar a datos, ¿no? Que me preguntáis, si os queréis dedicar a datos, o sea, dentro del mundo, rollo analista de datos y demás, em, intentar buscar, o sea, yo para mí los pasos son lógicos. Primero se necesita una base de Python, ¿vale? Es decir, la base de Python es esencial. Porque pensar que vamos a trabajar con datos, entonces la eficiencia es muy importante. Vamos a necesitar que nuestro código, aunque no sea muy complicado, pero tiene que ser eficiente. Entonces, se necesita primero una base de Python. Luego, para mí, el siguiente paso lógico sería las librerías más importantes de análisis de datos, en las cuales Pandas está en la cabeza. Necesitaríamos siempre una Matplotlib o Seaborn, ¿vale? Siempre necesitaríamos una librería Matplotlib o Seaborn para generar gráficos y, y siempre hay una librería que está por ahí anexionada que nos sirve como complemento de las dos anteriores, que es NumPy. ¿Vale? Estas tres librerías, bueno, tres o cuatro, son un poco como el paquete esencial de análisis de datos en Python, ¿vale? Entonces, cursos que, por ejemplo, engloben esta formación, pues es lo que necesitamos para enfocar ese camino de analista de datos y realmente hoy en día todo esto acaba en inteligencia artificial. Es decir, esa fase de análisis, digamos que llegamos hasta el análisis convencional, ahí paramos y luego está el análisis predictivo. Es decir, ya he analizado lo anterior, ahora tengo que analizar a futuro. Y entonces ya es donde entra en juego la predicción, ¿vale? Que ahí sin ninguna duda, eh, Scikit-learn, o sea, como inicio y a partir de ahí el resto, pero Scikit-learn. Eso sí que os diría que si buscáis formaciones de este estilo, siempre, 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 siempre que empiecen por Scikit-learn, porque el resto se nutre de esta librería. Entonces, lo que se aprende en esta librería se está reutilizando continuamente. Vale, entonces aquí sí que hay una evolución lógica totalmente natural. ¿Vale? Y creo que contesté todo. Creo que no me salté nada. No sé si hay alguna otra duda. Fui más o menos en tiempo, solo me pasé 5 minutos, así que bien, que a veces me paso más. Entonces, lo dicho, no sé si hay alguna otra duda. Acabo poniéndoos la última transparencia para que tengáis el contacto. Y si no hay más dudas, pues yo creo que podemos ir terminando. No os robo más tiempo. Em, Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Muchas gracias a Formadores IT por organizar este webinar. Espero que haya sido interesante para todos y para todas. Y, y nada más, espero veros en futuras formaciones que me tendréis por ahí. Muchísimas gracias a todos.